La pregunta sobre por qué Jesús oraba a Dios si Él mismo es Dios ha intrigado a muchas personas a lo largo del tiempo. Cuando leemos los Evangelios, encontramos varias referencias a Jesús retirándose para orar. Por ejemplo, en Lucas 5:16 se dice: «Pero Él se retiraba a lugares desiertos para orar». Si Jesús es Dios, ¿no estaría dialogando consigo mismo? Esta es una pregunta justa y curiosa que nos invita a explorar la profundidad de la humanidad y la naturaleza divina de Jesús. El cristianismo enseña la doctrina de la Trinidad, que afirma que hay un solo Dios que eternamente existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina es fundamental para la fe cristiana y se basa en la revelación bíblica, aunque su completa comprensión está más allá del entendimiento humano. La Trinidad no implica la existencia de tres dioses, sino que un solo Dios subsiste en tres personas coeternas y coiguales. Cada persona de la Trinidad es completamente Dios, con la misma esencia divina, pero desempeñando roles diferentes. La metáfora del agua ayuda a ilustrar esta doctrina. El agua puede existir como hielo, líquido y vapor, manteniendo su naturaleza esencial como H2O en todas sus formas. Del mismo modo, Dios es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas distintas. El Padre es visto como el origen y la fuente de la deidad. Él es el creador de todas las cosas y el autor del plan de salvación. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere frecuentemente a Dios como su Padre, subrayando una relación íntima y única. Por ejemplo, en Juan 17:1-5. El Padre envía al Hijo al mundo para la redención de la humanidad, y envía al Espíritu Santo para guiar y santificar a los creyentes. El Hijo, Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Él es eternamente engendrado del Padre, lo que significa que su relación con el Padre no tuvo principio ni fin, sino que es eterna. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, un misterio conocido como la Encarnación. En su ministerio terrenal, Jesús reveló al Padre, enseñó sobre el reino de Dios, realizó milagros y finalmente, a través de su muerte y resurrección, proporcionó la salvación para la humanidad. En Juan 1:14 se describe a Jesús como el Verbo que estaba con Dios y era Dios, y que se hizo carne para habitar entre nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él procede del Padre y del Hijo, y su papel principal es actuar en el mundo y en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es descrito como el Consolador y el Espíritu de verdad, Juan 14:16-17, que guía, enseña, consuela y fortalece a los cristianos. El Espíritu Santo también da dones espirituales a los creyentes para la edificación de la Iglesia. 1 Corintios 12:4-11. La Biblia muestra tanto la unidad como la distinción entre las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, el Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Este evento subraya la unidad de propósito y la distinción de personas. En la Gran Comisión, Mateo 28:19, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La singularidad del término nombre, en vez de nombres, enfatiza la unidad de Dios, mientras que la mención de las tres personas subraya su distinción. Aunque cada persona de la Trinidad es completamente Dios, sus roles en la obra de redención son distintos pero complementarios. El Padre planifica y envía, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica y santifica. Esta cooperación armoniosa dentro de la Trinidad se ve claramente en la obra de salvación. El Padre envía al Hijo, Juan 3:16. El Hijo cumple la voluntad del Padre, Juan 6:38. Y el Espíritu Santo aplica la obra redentora del Hijo en los corazones de los creyentes, Juan 16:7-15. La Trinidad es un misterio que desafía la lógica humana. No existe un análogo perfecto en el mundo creado que pueda ilustrar completamente cómo tres pueden ser uno y uno puede ser tres. Sin embargo, los cristianos aceptan esta doctrina por fe, basándose en la revelación bíblica. La doctrina de la Trinidad nos invita a adorar a Dios en su complejidad y unidad, reconociendo la grandeza de un Dios que trasciende nuestro entendimiento. La Trinidad es la doctrina que enseña que Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque esta doctrina es un misterio, es fundamental para la comprensión cristiana de Dios y se revela a lo largo de las Escrituras.
Cada persona de la Trinidad desempeña un papel distinto pero armonioso en la obra de redención, mostrando la unidad y diversidad dentro de la deidad. La pregunta de por qué Jesús necesitaba orar si Él es Dios nos lleva al corazón del misterio de su ministerio y misión terrenal. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, dedicó tiempo significativo a la oración. Esta práctica revela varios aspectos esenciales sobre su identidad, su misión y la naturaleza de su relación con el Padre. Primero, es fundamental entender que Jesús no dejó de ser Dios al convertirse en hombre. La doctrina de la encarnación sostiene que Jesús es una sola persona con dos naturalezas completas y distintas, la divina y la humana. Esto significa que, aunque Jesús es Dios, también asumió plenamente la naturaleza humana, con todas sus limitaciones y necesidades, excepto el pecado. En su humanidad, Jesús experimentó hambre, sed, cansancio, dolor y todas las emociones y pruebas que enfrentamos los seres humanos. La oración de Jesús refleja su profunda relación con el Padre. Desde la eternidad, el Hijo ha vivido en comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Esta relación no cambió cuando Jesús se hizo hombre. En su ministerio terrenal, la oración fue la expresión de esa comunión continua y la dependencia del Hijo en el Padre. Jesús oraba para mantener y fortalecer esta relación íntima, demostrando su amor y confianza en el Padre. La oración de Jesús es, por tanto, un modelo de cómo deberíamos vivir en constante comunión y dependencia de Dios. Además, la oración de Jesús cumple su papel en la tierra como el Mesías y Redentor de la humanidad. Jesús oró en diferentes momentos críticos de su vida y ministerio, buscando la guía y fortaleza del Padre. Por ejemplo, antes de elegir a sus 12 apóstoles, pasó toda la noche orando. En el jardín de Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz, Jesús oró intensamente, buscando la voluntad del Padre y la fortaleza para cumplir su misión. Estas oraciones no solo muestran su completa dependencia del Padre, sino que también subrayan su humanidad y el peso de la misión que estaba llevando a cabo. Las oraciones de Jesús también nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Jesús no oraba solo por ritual o costumbre, sino porque la oración era una necesidad fundamental de su vida terrenal. A través de la oración, Jesús nos muestra que la comunicación con Dios no es solo para pedir cosas, sino para mantener una relación viva y activa con el Padre. Nos enseña a confiar en Dios, a buscar su voluntad y a someternos a ella, incluso cuando es difícil. La oración es un medio por el cual encontramos consuelo, dirección y fuerza en nuestra vida diaria. Además, las oraciones de Jesús tienen un propósito pedagógico para sus seguidores. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dándoles el ejemplo y las palabras para dirigirse a Dios. La oración del Padre Nuestro es un claro ejemplo de esto. En ella, Jesús enseña a sus discípulos a reconocer la santidad de Dios, a buscar su reino y su voluntad, a pedir provisión diaria, a buscar perdón y a pedir ayuda para vivir correctamente. Esta oración abarca todos los aspectos de nuestra relación con Dios y nuestras necesidades humanas. La oración también fue el medio por el cual Jesús expresó sus emociones y necesidades humanas. En momentos de tristeza, angustia y temor, Jesús se dirigía al Padre en oración. Esto nos muestra que está bien llevar nuestras preocupaciones, miedos y emociones a Dios, buscando su consuelo y fortaleza. En Getsemaní, Jesús oró con gran angustia, sabiendo el sufrimiento que enfrentaría, pero también se sometió a la voluntad del Padre. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta sumisión total a la voluntad de Dios es un ejemplo poderoso para todos los creyentes. La oración de Jesús también revela su papel como intercesor. Jesús no solo oraba por sí mismo, sino también por sus discípulos y por todos los que creerían en Él en el futuro. En Juan 17, encontramos la oración sacerdotal de Jesús, donde ora por la unidad, protección y santificación de sus seguidores. Esto nos muestra su amor y cuidado constante por nosotros y su deseo de que experimentemos la plenitud de la vida en Dios. Esperamos que estés disfrutando de este contenido. Para seguir explorando temas fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Jesús oraba porque, aunque era Dios, también era plenamente humano y dependía de su comunión con el Padre. Sus oraciones revelan su relación íntima con Dios,
su sumisión a la voluntad divina y nos enseñan cómo mantener una vida de oración que nos sostenga y guíe en nuestra propia caminata de fe. La oración de Jesús es un modelo de cómo debemos vivir, confiando en Dios y buscando siempre su voluntad en todas las circunstancias. La naturaleza de Jesús es extraordinaria y única porque es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios, capaz de hacer cosas que solo Dios puede hacer, como realizar milagros y rescatar a las personas de manera única, y también es 100% humano, experimentando hambre, dolor y muerte. Es como tener dos conjuntos completos de todo en una sola persona, con todos los superpoderes, pero también viviendo como una persona normal. Esta dualidad nos ayuda a entender cómo Jesús pudo hacer cosas increíbles y también saber lo que es ser una persona, aunque nunca cometió ningún error. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe, y es a través de la comprensión tanto de su divinidad como de su humanidad que logramos apreciar su vida, muerte y resurrección. Las oraciones de Jesús modelan la humanidad, mostrándonos la mejor manera de hablar y vivir con Dios. Jesús nos demostró que no hacía nada por su propia voluntad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Esto significa que Jesús esperaba que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa, como un niño que observa y aprende de sus padres y no trata de hacer las cosas por sí mismo. En momentos de gran dificultad, como justo antes de ser llevado y puesto en la cruz, Jesús oró intensamente diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto muestra que Jesús confiaba en el plan de Dios más que en sus propios sentimientos, incluso cuando tenía miedo. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a sus discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto. La compartió con sus amigos, los discípulos. Un día, le pidieron que les enseñara a orar, y él respondió: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11:2-4. En esta sencilla oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les mostró que la oración es hablar con Dios acerca de todo, diciendo que su nombre es especial, pidiendo lo que necesitamos, pidiendo perdón por nuestros errores y pidiendo ayuda para vivir correctamente. Las oraciones de Jesús también expresaron emoción y necesidad humana. En el jardín de Getsemaní, Jesús sintió una tristeza profunda, casi mortal. Dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús, conocido por sanar y ayudar a otros, ahora estaba abrumado por una tristeza tan profunda que casi lo mataba. Caminó un poco más adentro del jardín, se postró en su rostro orando a Dios y dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta copa de la que hablaba era un símbolo de la difícil tarea que sabía que tenía que realizar: morir en la cruz. Aunque no quería sufrir, estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, buscando fuerza y orientación. En otra parte de la Biblia, en Lucas 6:12-13, vemos a Jesús buscando fuerza y consejo. En aquellos días, él se fue al monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. Antes de tomar una gran decisión, como elegir a sus 12 amigos más cercanos que lo ayudarían a compartir sus enseñanzas, Jesús pasó toda la noche hablando con Dios. Esto no fue solo una charla rápida, sino horas pidiendo ayuda y guía. Al orar toda la noche, Jesús mostró que también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y lo encontró conectándose profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que experimentaba emociones profundas y tenía necesidades, al igual que cualquier otra persona. Sintió una tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación.
mostrando que está bien que hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes. Jesús también cumplió con la justicia humana, viviendo la vida humana perfecta que nosotros no podríamos vivir. Cuando exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, sino que vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios, su Padre, algo que nos resulta difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en Hebreos 5, 7, 8. Durante los días de su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Así fue como Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer a través de las cosas que sufrió. Sus oraciones no fueron solo susurros en la quietud, sino súplicas apasionadas, llenas de lágrimas reales, pero siempre obedeció sin importarle el costo. Filipenses 2:8 agrega otra capa a esto al decir: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, sino que obedeció hasta el punto de morir una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, sino una constante sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es significativa porque hizo algo extraordinario por nosotros. Donde fallamos en ser justos, su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si hubiera tomado la prueba de la vida y hubiera obtenido un 100% en nombre de la humanidad. Así que, cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta se pusiera en nuestro expediente. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente sin cometer un solo error. Para nosotros, eso es imposible. Podríamos mezclar los ingredientes equivocados, medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que se suponía que debíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Al entender la obediencia perfecta y la sumisión de Jesús, podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece mediante la fe en Él. Es un regalo que nos anima, no porque podamos ganarlo, sino porque se nos da libremente, un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. La importancia de la oración en la vida de Jesús no fue solo algo que hacía por deber religioso o como una exhibición pública. Era tan natural y esencial como respirar, una línea vital con su Padre para mantener la comunión. Para Jesús, la oración era sobre mantener la conexión. Era como el vínculo inquebrantable entre un hijo y un padre. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, seguía hablando con Dios, mostrándonos que dependía de su conexión para obtener fuerza y orientación. Esto nos dice algo poderoso acerca de la oración. No se trata solo de pedir cosas, sino de mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Y también cuando Jesús había sido bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. En este momento, el cielo mismo pareció descender, afirmando esta profunda relación. Jesús estaba en contacto constante con su Padre, y fue durante estas conversaciones que sucedieron cosas increíbles. Se tomaron decisiones, se dio fuerza y se compartió amor. La oración también fue un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso siendo Dios, Jesús expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan 11:41-42. Jesús nos mostró que incluso cuando estamos a punto de hacer algo sorprendente, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de demostrar la bondad y el amor de Dios.
Habló primero con Dios para dejar claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Así que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de prepararnos para hacer grandes cosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas increíbles que hace a través de nosotros. Es como una línea directa de superpoder que siempre está abierta, pase lo que pase. En nuestro viaje para entender por qué Jesús, que es reconocido como Dios, oraba a Dios, hemos desglosado algunos puntos vitales. Primero, tocamos la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta dualidad es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre, vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. En segundo lugar, exploramos el concepto de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios el Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. La importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios el Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios, incluso ante desafíos. Sus oraciones, como la de Getsemaní: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42, nos proporcionan una visión de su misión y de redimir a la humanidad. Además, las oraciones de Jesús sirvieron como una parte íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección, reflejando su papel como intercesor y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar. Cuanto más nosotros, sus seguidores, necesitamos cultivar una vida de oración. Su ejemplo no es simplemente un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podamos depositar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la esencia de nuestros momentos con Dios. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz en la que puedes participar. Mientras reflexionas sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente, a escuchar y hablar, a pedir y someterte, y a través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en humilde adoración, reconociendo tu sabiduría infinita y la profundidad de tu amor que a menudo supera nuestra comprensión. Mientras contemplamos la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, reflexionamos sobre el misterio de sus oraciones hacia ti. Señor, reconocemos que en las oraciones de Jesús vemos el reflejo perfecto de humildad y dependencia. Así como Él se volvía hacia ti, también nosotros alzamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando orientación, fuerza y una relación más cercana contigo. En los momentos en que luchamos por entender las complejidades divinas, pedimos por una fe sencilla y confiada, que confíe en tu bondad y tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud orante, sabiendo que incluso siendo Dios, se inclinaba en comunión contigo, y estamos invitados a ese sagrado espacio de conversación e intimidad contigo. A través de su ejemplo, comprendemos la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestras vidas diarias. En los momentos en que enfrentamos nuestras propias pruebas y alegrías, recordemos el ejemplo de Jesús, para que en cada momento, ya sea de triunfo o prueba, recurramos a ti en oración tal como Él lo hizo. Que su vida nos recuerde que en nuestras debilidades encontramos tu fortaleza, en nuestras preguntas encontramos tu sabiduría, y en nuestra soledad encontramos tu consuelo. Ven con tu presencia y bendición, otorgándonos la paz que proviene de saber que siempre estás a nuestro alcance, escuchando los anhelos susurrados de nuestros corazones. Fortalece el espíritu que estaba en Cristo Jesús, para que en cada circunstancia encontremos el valor de decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. En el santo nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Ahora, sobre la cuestión de a dónde fue Jesús después de su muerte, se plantea si fue al infierno, Hades, o al cielo. Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble,
que dejaría asombradas a las personas durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó, hasta la cruz, donde Jesús dijo, «Todo está consumado». Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Existe cierta controversia sobre el paradero de Jesús, o más específicamente la ubicación de su espíritu, durante los 3 días entre su muerte y resurrección. En la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante esos 3 días, se menciona 1 Pedro 3, 18-20, un pasaje desconcertante e intrigante del Nuevo Testamento. Jesús, siendo justo, sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Fue puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue y predicó a los espíritus en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. En ella unos pocos, es decir, 8 personas, fueron llevadas a salvo a través del agua, lo que corresponde a nuestro bautismo. Aunque Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo lo resucitó. Parece que predicó a los espíritus en Hades después de su muerte y antes de su resurrección. En 1 de Pedro 3:19, leemos que predicó a los espíritus en prisión. Es fascinante pensar que Jesús, después de su muerte, fue a predicar a los espíritus en el Hades, el reino de los muertos. La Biblia dice que al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Esto nos muestra que Jesús domina sobre todas las cosas. La identidad de los espíritus en prisión se menciona claramente como aquellos que desobedecieron en los días de Noé. Aunque la mayoría de 1 de Pedro es fácil de entender, este pasaje tiene múltiples interpretaciones. Se dice que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, con el cual predicó a los que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. En 1 de Pedro 4:6 se menciona que el Evangelio fue anunciado incluso a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, vivan según Dios en el Espíritu. Aunque todas las demás escrituras indican que es imposible una segunda oportunidad de redención después de la muerte, aquí parece que Jesús predicó a aquellos que habían muerto. Después de su muerte física, el Espíritu de Jesús continuó existiendo y predicó a los espíritus en Hades. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es un evento único en la historia humana, donde alguien resucitó y nunca más murió. La Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús, y también que el Padre lo resucitó. Además, Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos. La resurrección de Jesús tuvo un impacto tanto en el mundo físico como en el espiritual. Mateo 27, 52-53 describe cómo las tumbas se abrieron y muchos santos que habían muerto fueron resucitados y aparecieron en Jerusalén. Un testimonio poderoso del trabajo completo de Jesús en la cruz. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo. En Juan 14:1-3, Jesús le dijo a sus discípulos que no se turbaran. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús ascendió al cielo, un lugar real y hogar de Dios, los ángeles y todos los redimidos. El apóstol Pablo, antes de su conversión, persiguió intensamente a los seguidores de Jesús. En su camino a Damasco, experimentó una visión de Jesús resucitado, una experiencia transformadora. Del mismo modo, el apóstol Juan tuvo una visión de Jesús en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:12-18, Juan describe a Jesús glorificado, una visión impresionante que le mostró la majestuosidad divina de Jesús. Jesús ahora está a la diestra de Dios, en una posición de honor y autoridad. Hebreos 1:3 dice, Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Jesús intercede por nosotros desde esta posición exaltada. La victoria de Jesús sobre la muerte es la base del Evangelio. Su resurrección asegura nuestra esperanza de vida eterna. Primera de Corintios 15, 20, 22 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La victoria de Cristo sobre la muerte nos asegura que no debemos temer. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida con Dios. Jesús, que posee las llaves de la muerte y del Hades, nos ofrece una esperanza inquebrantable. Al reflexionar sobre estas verdades, podemos vivir con confianza y fe, sabiendo que nuestra salvación está segura en Jesús. Por tanto, cuando consideramos por qué Jesús oraba, vemos que sus oraciones no solo eran una manifestación de su humanidad y su relación con el Padre, sino también una enseñanza y ejemplo para nosotros. Jesús mostró que la oración es esencial para mantener nuestra relación con Dios, buscar su voluntad y encontrar fuerza y orientación. Su vida de oración nos inspira a cultivar una relación profunda y constante con Dios, confiando en su amor y su plan para nuestras vidas. Si te ha fascinado este video y deseas seguir explorando los misterios y enseñanzas de la Biblia con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones y análisis bíblicos.